Buenos días chicos, les habla el profesor Brian Laura y hoy trabajaremos el curso de física. Para eso necesitamos que escuches con atención y que participes en clase. El tema de hoy es ramas de la física, pero para poder empezar con este tema debemos recordar siempre que la física es una de las ciencias más antiguas de la naturaleza y que la física es una de las disciplinas más importantes desarrolladas por la mente humana. Además que la palabra física proviene de la palabra griega physis, que significa naturaleza. Entonces, nunca olvidemos que de las ciencias más antiguas que se descubrieron, una de ellas es la física, ¿sí? Que va de la mano con la matemática, muy de la mano. Son muy apoyados los dos. Entonces, también debemos recordar de que la física proviene de la palabra griega physis, que significa naturaleza. ¿Sí? Está muy relacionado la palabra física con la naturaleza. Ahora veamos entonces, ramas de la física. Primera rama de la física, la mecánica. La mecánica en resumen estudia el movimiento. Pero ¿qué más debemos saber de la física, la rama de la física que es la mecánica? Que la mecánica estudia el movimiento, el reposo y la evolución de los cuerpos. ¿Sí? Como notamos una figura ahí, el niño está lanzando un disco. Este movimiento lo va a estudiar la física. ¿Pero qué rama? La mecánica. Así él esté quieto, aunque no se mueva, el disco no se mueva, también lo estudia la mecánica. ¿Sí? Y la evolución del movimiento también va a estudiarlo la mecánica. ¿Sí? Todo eso lo va a estudiar la mecánica. ¿Sí? Ya pronto veremos más a profundidad. Sí, pero hasta ahorita debemos recordar que la mecánica estudia el movimiento de la materia o del cuerpo. Así no se mueva, el reposo también cuenta. Rama 2, la óptica. La óptica en pocas palabras estudia los fenómenos de la luz, ¿sí? Y como un concepto más general decimos, la óptica estudia el comportamiento de la radiación electromagnética, o sea la luz, sus características y sus manifestaciones. En la clase anterior les estaba comentando cómo es que surgían los arcoíris y eran como reflexiones o reflectores de la luz del sol hacia las gotas de agua, ¿recuerdan? Ya, esta óptica que le dije que las gotas funcionan como un espejo, como lanzando colores, todo eso lo estudia la óptica. ¿Sí? La óptica estudia eso, el comportamiento de esta luz, por qué se mueve, por qué se refleja, por qué cuando vamos al agua, al mar, en el mar notamos, si es que miramos desde una parte muy arriba, notamos luz o la reflexión del sol, porque todo eso lo ve la óptica. 3. Acústica. La acústica estudia los fenómenos relacionados con el sonido, pero en descripción general podríamos decir que la acústica estudia la producción, la transmisión, el almacenamiento y la percepción y reproducción del sonido. ¿Sí? Desde que nace el sonido hasta que llega a cierto lugar, todo eso lo va a estudiar la acústica, que está relacionada al sonido, a todos los fenómenos que ocurran con el sonido. ¿Sí? Como vemos ahí, aparece un megáfono que nos indica cómo estas ondas sonoras llegan a cierto lugar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Notamos que el sonido de cuando lanzamos en una cueva, gritamos y solemos escuchar el eco, ¿cierto? Que tu voz sale, pero también regresa. ¿Por qué? ¿Quién estudia eso? La acústica. O cuando revientan cohetes en Navidad, lanzamos cohetes y vemos desde lejos que revienta, pero no llega a nuestro sonido, a nuestros oídos al mismo tiempo. Claro, porque el sonido no es que sea tan rápido para que llegue a ti. Si está muy lejos el cohete que ha reventado, tiene una velocidad para llegar a tu oído. Demora, ¿sí o no? Ya, eso también estudia la acústica. Tiene una velocidad el sonido. Ya lo veremos adelante. La termodinámica estudia los fenómenos relacionados con el calor. Entonces, la termodinámica estudia los efectos de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico. No solamente va a estudiar al calor, ¿sí? También va a estudiar a la presión y el volumen. Ahí notamos entonces cómo surge la
tenemos una tetera con agua o una tetera o un recipiente con agua donde vemos que ha sido calentada y el agua ya se está volviendo vapor. Ese humo que estamos viendo ahí es vapor, se está transformando gracias al calor, está hirviendo. ¿Por qué hierve? Porque el agua tiene cierto tope donde aguanta el calor. Cuando el agua diga ya no aguanto más calor, se suelta y se convierte en gas. ¿Sí? Se convierte en gas, que nosotros le llamamos humo, ¿cierto? Entonces, todo eso, lo que tenga que ver con cambios de temperatura, presión y volumen, lo estudia la termodinámica. 5. Electricidad. La electricidad estudia la carga eléctrica en pocas palabras, pero podemos describirlo así. La electricidad estudia los fenómenos eléctricos, además de una tecnología que aprovecha los efectos eléctricos. Recordemos entonces, por ejemplo, cuando usamos el uso de las pilas, hay electricidad ahí, aunque creamos que no, hay electricidad. O cuando usamos un tomacorriente, cuando queremos conectar nuestro televisor, cuando ocurre un cortocircuito, todo eso lo va a estudiar la electricidad, ¿sí? Incluyendo los rayos que están cargados de electricidad, ¿sí? O los truenos, todo eso está cargado de electricidad y también lo va a estudiar esta rama de la física, todos los fenómenos eléctricos. Magnetismo, estudia los imanes. Claro, el magnetismo estudia a las interacciones entre imanes y entre cargas eléctricas en movimiento. Como nosotros ya sabemos que el imán es un objeto que atrae metales, pero no sabemos por qué, ¿cierto? Tiene sus propiedades, no atrae a cualquier metal. Tiene que adaptarse a lo que el imán tenga, a sus polos. Sí, es por eso que si juntamos dos imanes a veces no se llegan a atraer, sino se empujan. Sí, todo esto lo va a estudiar el magnetismo. Punto 7. El electromagnetismo. Estudia la relación entre la electricidad y el magnetismo. El electromagnetismo estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. Es decir, como estudiamos electricidad y hemos estudiado magnetismo, si nosotros juntamos estos dos, surge el electromagnetismo, que es la fusión de estos dos, pero en una sola teoría. ¿Sí? Una sola. Tanto si juntamos electricidad con magnetismo, o como decir así, imanes con rayos, si se juntan estos dos, forman el electromagnetismo. ¿Se comprende? Bien. Practiquemos entonces. Ejercicio número 1. La palabra tal significa naturaleza. ¿Recuerdan qué palabra significaba naturaleza? Era un término griego. Claro, la palabra physis significa naturaleza. Muy bien. Ejercicio 2. La, espacio, estudia el calor y sus, espacio. ¿Qué rama estudia el calor y sus? ¿Cuál estudia el calor? ¿La mecánica? No, la mecánica estudia el movimiento. La termodinámica. La termodinámica estudia el calor y sus fenómenos. ¿Sí? Y sus fenómenos. Así como estamos estudiando acerca de cómo se evaporaba el agua en la tetera o en el recipiente de agua cuando estaba hirviendo, eso le estudia la termodinámica. El calor y sus fenómenos, sus cambios de estado. Punto 3. ¿Cuál es la ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos? Claro, ¿verdad? La mecánica estudia el movimiento. Punto 4 o pregunta 4. Las tecnologías en gran parte se desarrollan gracias a... ¿Gracias a qué se desarrollan la gran parte de... Bueno, las tecnologías en gran parte se desarrollan gracias a qué? ¿A teorías? ¿A descubrimientos? Esta pregunta se responde de la siguiente manera. Las tecnologías en gran parte se desarrollan gracias a las leyes de la física que permiten a los ingenieros desarrollar tecnologías. Y esto va a ayudar a la sociedad.
¿sí? En resumen de todo lo que hemos obtenido en las ramas de la física, llegamos a la conclusión de que las leyes de la física, todas las leyes de la física, que son muchas, infinitas incluso, van a permitir a los ingenieros o a los científicos o a los que quieran utilizar la física a desarrollar tecnologías, ¿sí? A desarrollar experimentos, tecnologías, tenemos que descubrir leyes. Todo esto es gracias a las leyes de la física, ¿sí? Bien. Trabajemos en casa, chicos. Les va a quedar 6 ejercicios para que ustedes completen. Ahí pueden ser preguntas a lo que ustedes consideren. Por ejemplo, pregunta 1. La física explica, y ustedes van a colocar ahí qué explica la física con sus propias palabras. No necesito que esté tal cual en la diapositiva, con sus propias palabras, ¿ya? 2. La física es una de las más importantes desarrolladas por la mente humana. ¿Es una de las qué? De los cursos, de los descubrimientos, de las ciencias, ¿de qué? Ahí tienen 3 opciones para que completen. Pregunta 3. La mecánica estudia, ustedes lo van a completar. Pregunta 4. La espacio estudia los fenómenos relacionados con el sonido. ¿Cuál colocan ahí? La termodinámica, la mecánica, el electromagnetismo, la electricidad. ¿Cuál podrían colocar ahí? ¿Sí? No he mencionado algunas, así que tienen que considerar las 6 para colocar cuál es la que necesitan ahí. Pregunta 5. Es la fusión de dos ramas de la física. Hay una rama que es la fusión de dos. ¿Cómo se llama? Pregunta 6. El sonido es estudiado por... Listo. ¿Qué ciencia o qué rama de la física estudia el sonido? Listo, chicos, son preguntas que ustedes van a desarrollar en casa con tranquilidad, y eso ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho su atención.